ay, cuánto se goza. Bueno, Muchacho, mira que andaba en la calle, cogiendo trabajo. no, la calle no es fácil, ¿no? Cuando uno sale para la Y calle, uno tiene que confesarse, tú sabes con quién. mira, y no había tomado agua en el día entero. Y aquí estoy hablando con ustedes, pero con mi garrafón, tú Sí, con sabes. un tinaquito. Sí. Exactamente, porque si no, no hay forma. Pero primero ahí como pregunta Irving de una vez. Entonces, si no pueden hacer políticas económicas, el Banco Central no es necesario. Bueno, primero uno, sí pueden hacer políticas económicas. Lo que no pueden hacer es política monetaria, que no es lo mismo. No es lo Exactamente, mismo. exactamente. O sea, existe la economía y existen las acciones económicas, las políticas económicas, que son las que le dan forma como el gobierno se relaciona con la economía. Y existe la política monetaria, que es la forma en la que se controla la cantidad de dinero que es la economía. Entonces, en una economía dolarizada, donde las autoridades económicas del país no controlan la cantidad de dinero, lo que hacen es que controlan los sistemas de pago. En una economía dolarizada, prácticamente todo lo que es tasa de cambio, todo lo que son casas de cambio, todo lo que es el precio de transferir el dólar hacia el euro, hacia el dólar australiano, hacia el dólar canadiense, Sí. hacia la libra esterlina, todo lo que son esos negocios de cambio de dinero son del gobierno. Ay, Dios mío. O sea, la tasa de crédito de las tarjetas de crédito lo controla el gobierno. No es que sean dueños de los bancos tampoco, no es eso, No, no, no. pero el precio mire, el precio de los préstamos, ellos determinan cómo es eso. El préstamo de los hipotecarios, la tasa de interés de las cuentas de ahorro y de las cuentas corrientes. O sea, todo lo que tenga que ver tasas de interés, aunque hasta cierto grado los bancos privados tienen su potestad, al final el que dice cómo es que van es el gobierno. Claro. O en ese caso el Banco Central. El Banco Central controla todas las tasas de interés de esa economía y todos los sistemas de pago. Por ejemplo, la República Dominicana eso no es necesario. Aquí tú tienes Carnet, Visanet, Azul, que son emprendimientos privados Sí. y que obviamente tienen una relación con el Banco Central y el sistema financiero, pero eso no queda la menor duda en la República Dominicana que las tasas de interés son determinadas por los bancos privados y que obviamente que eso depende de la tasa de interés a la que el Banco Central le presta a los bancos privados. Pero en un caso de dolarización, el nivel de incidencia que tiene el Banco Central sobre las tasas de interés de los bancos es más cercano. Así es. ¿Me doy a entender? Sí, sí, sí. Y mira, déjame comentarte algo, Eriden, y a ver cómo tú lo... A ver si esto fue algo recurrente sobre... Yo estuve en Ecuador justo en el momento de la dolarización. Eso debe haber sido por ahí por el año 2000. 2000, 1999, 2000, Sí, fue por por el ahí, 2000. 2000, 2001. Ujú. Y yo estuve por ahí. Y lo que yo vi ahí a mí me preocupó mucho. Porque yo recuerdo que en ese entonces se hablaba de la posibilidad de dolarizar la economía dominicana. Y eso lo habló aquí un grupo importante de expertos y de Eli economistas. Erasme y el Sí, sí, grupo de sí, 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 economistas que sí. están atrás. 1999, Ravelo, la Exactamente. economía de Sí, eso Ecuador. fue 99, pero ellos dolarizaron en el 99, pero yo estuve en Ecuador como en el 2000, cuando ya había ocurrido el proceso. Ok. ¿Y cuál fue la impresión que a mí me dio? La impresión que a mí me dio de las personas con las que yo me reuní, yo salía a la calle, visitar colmado, yo trabajaba en ese entonces para Frito-Lay Dominicana, y siempre que nosotros íbamos a un país, siempre salíamos a visita del mercado, a visitar supermercados, a visitar colmados, a visitar tiendas de conveniencia, a ver el mercado, a ver cómo funciona, para ver similitudes y diferencias con los mercados nuestros. ¿Y qué fue lo que yo encontré ahí? Me dijeron, la dolarización ha sido un desastre.
¿Por qué? Porque cuando, imaginémonos una tasa, que no sé cuál fue la tasa de la dolarización en ese momento. Imaginémonos que un dólar era 20 quetzales. Y entonces hay un producto que cuesta 15 quetzales. Cuando dolarizan la economía, no le ponen 80 centavos. Le ponen un dólar. Lo redondean para arriba. Y la cantidad de productos que aumentaron automáticamente de precio, sin ninguna otra explicación que el redondeo, fue una cosa espeluznante. Cuando yo salía a la calle, yo veía que los colmados todos estaban enrejados. Y fue porque la delincuencia se disparó. Y otro efecto de la dolarización fue que la juventud se fue de Ecuador. Porque la economía cayó en una recesión importante desde el punto de vista económico. Yo no digo que esa sea la realidad nuestra, ni que eso sea lo que tenga que pasar en la República Dominicana. Pero conociendo cómo funciona nuestro país, como lo conocemos, y lo conocemos creo que bastante bien, el tema del redondeo de los precios a mí no me sorprendería. A mí no me sorprendería. Nos dice Antonio Guerra, la dolarización sería positiva, porque para comenzar podríamos cerrar una parte del Banco Central que nos sale demasiado caro. Yo no creo que nuestro Banco Central nos salga demasiado caro. Esa es una opinión mía muy particular, muy humilde. Yo creo que depender desde el punto de vista económico de otro país para el cual nosotros lo que somos es una cucaracha, yo creo que es peor. Porque para los Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué somos? ¿Qué es la República Dominicana? Déjenme decirles una cosa. Cada vez que nosotros vayamos a analizar algo, y se lo digo, no se lo estoy diciendo a José Luis Ravelo ni a Rafael, se lo estoy diciendo a todo el que nos está escuchando, a toda nuestra comunidad de escuchas. Cada vez que vayamos a hablar algo, tenemos que evaluar el costo de oportunidad. ¿Cuánto nos cuestan los sueldos del Banco Central? Yo no sé cuánto nos cuestan los sueldos del Banco Central, ahí está la nómina publicada. Pero obviamente no solamente la nómina, porque la nómina es una parte de los costos que puede tener una institución. Están los costos fijos, está la inversión, está los gastos de mantenimiento, está agua, luz, teléfono, vehículos, la gasolina, etc. Pero suponte que nuestro Banco Central nos cuesta 500 millones de dólares. Que sí. Yo sé que no nos cuesta 500 millones de dólares. Yo estoy seguro que la pérdida de dinamismo económico que podría suceder por la ralentización de nuestra economía por dolarizarla superaría los 500 millones de dólares. Ya lo hay. O sea, somos una economía prácticamente de 90 mil millones de dólares anuales. O sea, ya nosotros no somos una economía de que nosotros somos económicamente, somos lo más importante que hay en esta región del Caribe. Incluso Cuba tiene un Producto Interno Bruto un poco más alto que el de nosotros, pero lamentablemente ellos no pueden competir con nosotros porque no están abiertos, no se les permite comerciar. Entonces, nosotros somos lo que somos y somos lo más importante que hay en la región. Entonces, una reducción de un 10% en nuestro Producto Interno Bruto son 9 mil millones de dólares. Eso es más de 20 veces, casi 20 veces el valor de los 500 millones de dólares hipotéticos que acabo de dar. Entonces, nunca más razonemos de esa forma. Eso es lo primero que quiero decir. Segundo, yo admiro mucho al Banco Central de la República Dominicana porque me parece que es una de las pocas verdaderas instituciones del gobierno dominicano. Pero ven acá. O sea, es un lugar que aglutina un grupo de gente que, por mi madre, mire, hay de los mejores
profesionales de la República Dominicana, formados en Cambridge, en el MIT, el London School of Economics, en Harvard, en Princeton, en muchísimas universidades de Latinoamérica, de Europa y de los Estados Unidos, que solamente hacen una cosa: economía. Sí. Ahí no hay de que ingeniero, ahí no hay de que arquitecto. Y hay muy buenos abogados también desde el punto de vista que son abogados y son economistas. Claro. Entonces, perdón, pero no lo veo así. La gente que hay ahí se gana su cuarto. Segundo, hay otras instituciones que también a la gente se gana su cuarto, como la Dirección General de Impuestos Internos, que yo sé que mucha gente no quiere saber de ello, pero es la realidad. Ahí se hace su trabajo. Aduanas también. Lo que pasa es que hay negocios, Eriden. Decía un señor que recogía basura por aquí en el camión del ayuntamiento, que hay trabajo sucio, pero hay gente que tiene que hacerlo. Claro. Y eso le pasa a la Dirección General de Impuestos Internos. Que yo veo que mucha gente la coge contra ellos. Y a veces tengo mis diferencias con buenos amigos. Yo también. Que me hablan de que prácticamente justificando la evasión. Sí. Hay gente que justifica la evasión en este país, Eriden y Rafael. Imposible. Sí, justificando la evasión diciendo que los impuestos son... Y yo le digo, no. Los impuestos son lo que son porque por la cantidad de gente que hay evadiendo. Si todo el mundo pagara sus impuestos, probablemente los impuestos fueran más bajitos. Y la deuda externa. Probablemente fuera más bajito. Entonces aquí hay muchísima gente que dice, cuando encuentran a uno que evadió que yo cuántos millones, dicen, lo que pasa es que los impuestos son muy altos. No, yo no estoy de acuerdo con esa posición. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, como nunca estuve con la posición de Donald Trump, de salir como el pato macho a decir, yo sí sé evadir impuestos y tú no sabes. Exactamente. Eso es una posición muy irresponsable y que ha traído muchas consecuencias nefastas en la mente del estadounidense promedio. Pero quería caer ahí porque Impuesto Interno tiene una labor fea y que a nadie le gusta, pero muy necesaria. Muy necesaria y la hace con mucha eficiencia. Yo también opino lo mismo. Que por cierto, acaban de cambiar la ley de aduanas recientemente. Sí. Pero Impuesto Interno tiene una labor técnicamente muy difícil, en donde ellos, fíjate que son de las instituciones de orden público más tecnológicamente avanzadas, porque no les ha quedado de otra que ayudarse de la tecnología para poder incrementar la eficiencia de la recaudación y la reducción de los costos. Además de que ahí hay un grupo de gente que son verdaderos funcionarios públicos, que son muy formados académicamente hablando. Técnicos también, que son necesarios. Entonces, nada, vamos al tema. El tema elemental es que no tiene sentido para la República Dominicana. Yo miren, lo digo hoy, lo puedo decir mañana y creo que lo voy a decir hasta que me muera. A mí no me gustaría. El hombre va para un libro. ¿Cómo? Un libro el hombre. Sí. Libro de consulta. No, para que la gente vea que eso no es Eriden. Eso no es un fondo de eso eso no es un fondo virtual. No. Y miren. Ey, cuidado. Ahí está mi esposa que no me deja mentir. Mayelin Rosario. Sí. Todos están leídos y releídos. Requete estudiado. Mire, Sí, lo que quiero decir es que si se dolariza la economía de ese libro, hay que dejar de aplicar todo eso. Sí, ya. Se lo dejamos todo eso a los gringos. Y eso sí es peligroso. Y lo que te puedo decir es que históricamente hablando, los estadounidenses nunca han visto los mejores intereses del desarrollo de la República Dominicana. No, eso es verdad. Nunca. Bueno, como una potencia que en una relación con un país pequeño como el nuestro nunca va a ver los mejores intereses nuestros. No crea, porque sí lo hicieron con Taiwán. Pero para llevarle la contraria a los chinos. Pero se beneficiaron los taiwaneses. Sí lo hicieron con Corea del Sur, igual para llevarle la contraria a los rusos. Sí lo hicieron con Singapur, con Malasia. Cuando los gringos se ponen para algo, ellos lo hacen y lo hacen bien.
sí. El problema es que tienen mucho tiempo que no se ponen para eso, para ningún país que no. Ah, y con Israel también, acuérdate. Sí, claro. Con quienes tenían básicamente una deuda moral e histórica. Pero eso es otro tema. La cosa es que los países tienen que tener autonomía soberana, autonomía monetaria. Yo creo que sería muy bueno evaluar, por ejemplo, en algún momento seguir expandiendo la deuda externa dominicana en dólares, perdón, en peso dominicano, porque en el 2017-18 se emitieron unos bonos anclados al peso dominicano que son muy buenos. Desde el punto de vista del costo de esa deuda para nosotros, es muy interesante. Y el DOP Link, lo pueden buscar, DOP Link. Y la tasa de cambio de ese DOP Link, a mi criterio de Irene Estrella, es la verdadera tasa de cambio de la República Dominicana. Eso lo podemos explicar luego. Pero en esencia eso, las economías dolarizadas son muy limitadas en su crecimiento y en la capacidad de los gobiernos. Fíjense que son generalmente economías muy pequeñas. La cantidad de acciones de política que pueden implementar también son limitadas en su concepción y son economías que tienen que verse obligadas a crear tratados de libre comercio para poder incrementar la cantidad de comercio que hay en su economía. Es muy limitante. Yo nunca estaría de acuerdo con algo como eso. A mí me gustan las economías que tienen la capacidad de devaluar su moneda para poder tirar adelante en un momento de crisis, que es lo que hay que hacer. Por ejemplo, porque uno no está aquí para decir cosas simplemente porque sí. Si España, que tiene 11 años en crisis. Sí. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezamos? Eso fue 2011. Cuando empezamos Campana Bursátil, Príncipe. Sí. Que estaba Papandreou como presidente de Grecia, Zapatero sí, o Aznar. Que se fue de Bruce, Grecia en ese momento. Se fue de Bruce. Sí, claro que sí. Si España tuviese su peseta hace por lo menos 5 años que hubiese salido de la crisis económica. Mira, qué buena pregunta hace Jorge Bueno. 20 años después, ¿se puede decir que Ecuador cometió un error dolarizando su economía? Buena pregunta. ¿Tú sabes qué? Yo diría que no. Yo no diría eso. Porque Ecuador hoy es una economía más grande. Es una economía mucho más desarrollada que hace 20 años. Que sigue teniendo los mismos problemas que tenía, pero son los mismos problemas que tienen los países latinoamericanos, que son todo lo mismo. Seguridad ciudadana, educación pública, déficit público. O sea, si nada más fuese Ecuador que tuviese ese problema en el cono sur, bueno, pues se equivocaron. Sí. Y por el otro lado, fíjate cómo otras economías que no dolarizaron están más peor que nunca, viejo, como Venezuela, por ejemplo. Sí, bueno. O Argentina. Pero sin embargo, Perú, que Sí. no dolarizó, está mejor que nadie ahí. Sí, es verdad, pero Perú tiene la grandísima ventaja que tiene acceso tiene un acceso muy desarrollado, viejo, al Pacífico. Sí. Tiene un acceso. Pero y Bolivia, Bolivia tampoco dolarizó y Bolivia ha hecho el salto cuántico, porque Bolivia era Monte y Culebra hace 15 años. Sí, es verdad. Y hoy en día es otra cosa, ¿eh? Hoy en día Bolivia es otro país diferente. Antes era un país atrasadísimo, no porque tenga indígenas, porque eso no tiene nada que ver, ¿no? Y las colonias indígenas de Bolivia, las colonias indígenas de Bolivia están ahí, prácticamente no se han tocado. Yo me refiero a la composición de su economía, a la fragilidad de su democracia. Y hoy en día es una democracia mucho más robusta, es una economía mucho más robusta y no dolarizó tampoco. Óyeme, pero tú quieres otro tema que te dé Argentina. Sí. Miren, para yo explicarles a ustedes la historia económica argentina, yo tengo que sentarlos anestesiados.
¿Cómo? Sí, porque no de un colapso. Un Lo que trance. ha pasado con Argentina, viejo, en los últimos 20 años es para Increíble. dejarse de grito. No lo ponga tan corto. Hace 100 años, Argentina era uno de los países más desarrollados del mundo. Sí, es verdad. Igual que España. Correcto. Y hoy en Hace día... 100 años, en el 1921, Argentina era uno de los países más ricos y más desarrollados, política, social, económica. El Estado de Derecho era más fuerte, Claro. era mejor. Pero señor, España era dueña de la mitad del mundo Sí. hace 2 siglos. Entonces tenían una población sumamente europeizada, Sí, ¿no? sí. Había tenido una migración europea muy fuerte, Importante. gente educada, Sí. gente, pero no educada, no. Recibieron una migración altísima de inmigrantes ciudadanos urbanizados europeos, Sí, educados ya, Sí. alemanes, franceses, italianos, ingleses, de todo, españoles, que fueron allá a crear una carrera y echaron ese país adelante. Luego vino el peronismo, que fue donde todo empezó a caer a pique. Pero el tema es que la historia reciente, Argentina no ha crecido, ha tenido 3 grandes crisis económicas, la de los 2000, la del 2008 y la del 2015. Y aún con todas esas crisis ha tenido una resiliencia porque es uno de los países que menos pobreza tiene en Latinoamérica. Sí. Creo que la pobreza anda por el 5%. Y es como que no entendemos cuál ha sido el proceso de descrecimiento del desarrollo económico argentino, o mejor dicho, obviamente Argentina tiene una de las comunidades económicas más brillantes del Cono Sur. Ellos conocen muy bien lo que estamos hablando, pero para la gente que estamos fuera de Argentina, que estudiamos Argentina desde la periferia, es un proceso un poco complejo de comprenderlo y que es difícil de entender por qué Argentina no echa adelante. Sí. Tienen una comunidad tecnológica muy avanzada, tienen muchísimos servicios financieros, tienen muchísimos recursos mineros, tienen muchos recursos naturales en general. Siempre tienen una relación de 30 años, 40 años con China. Son básicamente quienes le venden una buena parte del cobre que tiene China. Producción importante de carne. Sí, pero carne, eso es importante. Pero en Mar de la Plata es uno de los pocos lugares del mundo en el que tú te puedes aparecer con $100 millones para comprar oro macizo y aparecen. Es cierto. El mercado de metales preciosos de Argentina, Mar de la Plata, en específico, las instituciones que hay ahí, son de los pocos lugares en el mundo que las empresas que necesitan oro macizo, plata maciza, platino macizo para hacer fabricación, manufactura, pueden ir. O es en Argentina o lo hacen en Londres. Y como quiera, eso no se ve en un desarrollo. Entonces, o por lo menos no avanzan en el largo plazo de las cosas. Ya tenemos 21 años del siglo XXI y la situación en Argentina yo no te podría decir que ha mejorado mucho. No. Y nada, en esencia eso. No estoy de acuerdo con una dolarización de la República Dominicana bajo ningún concepto en el cual se pueda plantear. No. Incluso la historia demostró que quienes estaban propiciando eso en la República Dominicana estaban equivocados porque no tenían ningún tipo de fundamento económico detrás. Tampoco creo que haya sido una posibilidad real que se planteó en el gobierno de turno ni en las autoridades monetarias de aquel momento, porque lo hubiésemos sabido. Y eso se quedó en algo completamente hipotético. Y a lo mejor para meter presión por otro lado, con otro tema, tú oyes. Sí, Pero claro. también quiero que nuestra comunidad de escuchas sepa que una dolarización es algo que tú haces porque no te queda de otra, pero no es algo que tú haces porque tú quieres seguir desarrollándote. Es Sí eso. es. Claro. Bueno, Eriden, gracias por tantas informaciones. El agradecimiento también a la gran cantidad de personas que se ha quedado con nosotros Así en mismo. nuestro live. Déjame saludar unos cuantos, Rafa. Gente, Vale. nombre nuevo, ¿verdad? Que de repente Pilar,
A Pilar Pujols, que siempre la llevo en el alma. No, Pilar. Activa. Pilar está, ella es la presidenta del fan club de Almuerzo de Negocios. Muy bien. Mira, Junior Beltré, Irving Mercedes, Raymond Pichardo. Veo aquí a Jorge Bueno, que son nombres que a lo mejor siempre están ahí, pero quizás nunca participan. Está Juancito Trucupey, que lo hemos visto de vez en cuando, Antonio Guerra, John Almonte, Manuel Corporán, está también Marcel Sánchez, está Miguel Campuzano, Hipólito Rivas, déjame ver, Ángela Ventura, Joel Castillo, Amalia Durán, Andrés Rodríguez, Alberto Castillo, ¿lo había mencionado? No. Sandy, Victoriano, ¿cómo es esto? Hildael Rodríguez. Cuando usted tiene que quitarse los lentes para leer, es porque ya la edad llegó. Germán Martínez, del Villar. Sandy Victoriano, Sandy 056. Bueno, gracias a todos, de verdad que sí, muchísimas gracias. Está Samuel Félix del Villar, está Linet Samurai Pimentel, Services, Rafael Mejía, Linet Pimentel. Óyeme, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta ñapa en este programa que tuvo On Fire el día de hoy. Sí, señor. Claro que sí, gracias. No, gracias, pero ahorita habían 57. Claro Así que gracias a nuestro público, gracias a Eriden Estrella por tantas informaciones y mañana nos unimos a partir de la 1 en otro almuerzo de negocios. Pásenla bien, bye bye.